tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en hospicio. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me engaña, ya todo me sobra. Si tocan aún, respondemos todas. Soy Ámbar, soy Sofía y soy Antonia. Soy Fernanda, Návila, Erika y Gabriela. Soy la niña que sufriste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Hola. Este ha sido un homenaje para todas las mujeres que hemos caído o que han caído en las manos de algún machista. Y que esto afecta de una u otra forma. Mutilada, muerta, desaparecida, a las que lograron sobrevivir, gracias al machismo que de verdad mata. Y sobre eso va a versar hoy día el programa. Si bien hablamos de violencia de género, específicamente vamos a tratar hoy día acerca de la violencia hacia la mujer. Y por eso hemos invitado a tremendas panelistas que nos van a acompañar. Está con nosotros Priscila González, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien también es administradora pública, un magíster en estudios de género. Hola Priscila. Hola Claudia, gracias por la invitación. De nada. También está con nosotras, Sandra Sumaeta, vocera de la Coordinadora 8 de Marzo Valparaíso, encargada del Frente de Mujeres y Género del Partido Comunista y coordinadora de Mujeres y Género de Valparaíso. Hola Sandra. Y está con nosotros también Natalia Corrales, quien es secretaria general de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado. Hola Natalia. La idea ahora es que con mujeres de diversas áreas, cada una desde su espacio trabaja por el derecho de las mujeres. Quisiera que comentaran un poco acerca de cómo es el trabajo de cada una de ustedes dentro de su organización. Y sobre todo, Natalia, me gustaría que nos comentara cómo es ser mujer y dirigente social o sindical, como es ella. Les doy la palabra. ¿Quién quiere partir? Ya. Sí, puedo partir yo. No hay problema. Bueno, nosotras somos una organización que este año cumple 30 años. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres está
cumpliendo 3 décadas en este contexto súper particular. Y bueno, somos una organización feminista que se dedica al fortalecimiento del movimiento de mujeres y feministas en distintos aspectos y a promover acciones públicas para repudiar, para rechazar, denunciar la violencia contra las mujeres. Y bueno, también nos sentimos parte de un impulso por el cambio cultural que tiene que haber para que realmente deje de haber violencia contra las mujeres. Y bueno, nuestras acciones más llamativas o más públicas tienen que ver con específicamente la campaña Cuidado, el machismo mata, que este año, la semana que recién termina, se lanzó la campaña en su versión 14. Y bueno, ahí resulta que la campaña Cuidado, el machismo mata es una campaña que se piensa con las compañeras de distintos territorios a lo largo de todo el país, y entre todas vamos definiendo cuáles son los mensajes que queremos que aparezcan cada año, y se inicia en general en el mes de julio, pero ya este año tuvimos que correrlo un poco y se lanzó este jueves, y finaliza en noviembre con la marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La red es una de las pioneras en organizar esta marcha desde hace varios años, y luego ya la marcha toma casi su vida propia, pero es la red quien impulsa las primeras marchas en torno a este día, el 25 de noviembre. Eso, nos dedicamos a denunciar la violencia contra las mujeres en sus distintas formas, y a promover este cambio cultural que tiene que existir para que nuestra sociedad, nuestra cultura deje de ser una cultura patriarcal, androcéntrica, misógina. Gracias, Priscila. Además, entiendo que hacen estudios de violencia y todo eso, ¿verdad? Sí, tenemos varias reflexiones en torno a la violencia que se materializan ya sea en nuestra página web o en el con los estadísticas. libros, también en la construcción, en la unificación de ciertos criterios estadísticos para hablar sobre violencia, cosa que ni el propio Estado sabe muy bien cómo hacerlo, cómo levantar esa información. Bien dicho. Natalia o Sandra. Natalia. Hola. Bueno, primero les quiero agradecer la invitación y saludar a las compañeras acá presentes. La red es una importante organización que aporta, más allá de los datos, también el trabajo de investigación a, a la concientización que es necesaria para ir terminando con la cultura machista en este país. Yo pertenezco a una federación de trabajadoras y trabajadores honorarios del Estado, básicamente trabajadores y trabajadoras muy precarizadas, sin contrato de trabajo, sin derechos laborales garantizados, pero cumpliendo las funciones que desarrollan también los trabajadores de planta y contrata dentro del Estado. Por lo tanto, vivimos en un contexto de discriminación absoluta, y también hay que decirlo, el sistema público en Chile es absolutamente patriarcal. Las lógicas que se dan al interior de las instituciones públicas son misógenas de base. Las mujeres tenemos, como en todo el área laboral, sueldos más bajos que los hombres, pero también se dan dinámicas que tienen relación con vincular el trabajo de las mujeres a labores más bien de atenciones hacia el otro, secretarias, administradoras, la mayoría de las trabajadoras que pertenecen al PGE, que son las trabajadoras de aseo, que cumplen funciones de aseo dentro de, por ejemplo, del municipio, son mujeres. Entonces, las lógicas patriarcales se notan mucho en las instituciones públicas.
Y bueno, nuestra organización lo que busca precisamente es reivindicar los derechos de las y los trabajadores a honorarios del Estado, pero también visibilizar, aparte de nuestra situación, visibilizar la cantidad de trabajadoras y trabajadores que funcionan y que laboran en la informalidad en este país, que ahora actualmente se encuentran absolutamente desamparados debido a las medidas que ha tomado el gobierno, que son enfocadas más bien a proteger los negocios que a cuidar la vida. Entonces, esa es la organización a la que pertenezco. Nosotras como federación pertenecemos al Comité de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora 8M, 8 de marzo. Así es que, bueno, como federación formamos parte de este comité y también nos declaramos abiertamente una federación feminista. Eso. Gracias, Natalia. Sandra. Sí, hola, saludarlas a todas. Un gusto estar con todos ustedes. Mira, yo pertenezco a 3 organizaciones, además de mi partido. Yo milito en el Partido Comunista. Soy parte de la Coordinadora de Mujeres Valparaíso. Soy parte de la 8M. Y en estos momentos armamos una nueva organización porque habemos pocas mujeres que estamos activas. Por todo esto de la pandemia, antes de eso el estallido social. Entonces, quedamos pocas que realmente todavía tenemos ganas de seguir en territorio. Y formamos una organización que fue como de una mezcla de dos organizaciones que son el FAMI y la Coordinadora de Mujeres Valparaíso. Y con esa organización, que son Mujeres en Resistencia, estamos yendo a territorio, o sea, estamos activando ollas comunes en juntas de vecinos que todavía no las tienen. La ayuda generalmente que llega de municipio llega una vez que las ollas ya están activas. Entonces, por eso que esta organización se creó para activar las ollas comunes y darle un empujoncito a todas esas dirigentes sociales, que generalmente la mayoría son mujeres las que están a la cabeza de las ollas. Entonces, lo que nosotras hacemos es llevarle los insumos para los primeros 2 platos. Y ahí ellas solitas ya empiezan a hacer un trabajo que va como por un sendero un poco menos pedregoso. Bueno, eso sería la mujer en resistencia. Lo que estamos haciendo como 8M en estos momentos, hemos estado también bastante lentas y hoy tenemos una asamblea para empezar a activarnos ya y empezar a ver cómo tomar bien el toro por las astas por todo lo que se nos ha venido encima, esta violencia desatada en estos momentos, violencia que sabemos que viene, que es del Estado en realidad, porque el hecho de estar llamando, no sé, a condenas de muerte y todo eso tiene que ver con la prensa, tiene que ver con cómo nos manipulan, porque de verdad que, no sé, matando al culpable aquí no terminan los femicidios. Bueno, las 3 organizaciones están activas, pero como les decía antes, con mucha más lentitud, estamos más lentas en realidad. Somos pocas las que estamos en territorio todavía. Gracias, Sandra. Creo que me dediqué a presentarlas a ustedes y no hablé mucho de la organización que represento, que estamos hace un tiempo con programas los sábados en vivo, igual que ahora. Hemos tratado diferentes temáticas, hemos hablado de las ollas comunes también, en Valparaíso, Viña, no recuerdo los otros temas, pero estamos hace como 6 programas saliendo al aire los sábados, Casa Quintil Valparaíso, y además, como Casa Quintil Valparaíso, estamos participando en un programa radial los días miércoles a las 7 en Radio Ritoque. Siempre hay un tema interesante que tratar ahí en la radio. Y me gustaría preguntarles ahora, pasar a una ronda de opinión respecto a qué piensan en cómo está enfrentando el Estado, la sociedad,
el tema de violencia hacia las mujeres. Tenemos un Servicio Nacional de la Mujer de Equidad y Género. Personalmente no he visto mucha campaña publicitaria para enfrentar el tema de la violencia. No sé cómo lo ven ustedes en cuanto a cómo se está enfrentando con campañas, con educación a las policías, pónganse ustedes, a, ¿cómo se llama?, los jueces, que son los que juzgan, los que liberan y consideran delito menor a un abusador o un femicida y tienen menos pena. Por ejemplo, ¿cómo está protegiendo la sociedad, dígase Estado, ciudadanía y todos, cómo estamos cumpliendo el rol de protección en virtud de la violencia contra la mujer? ¿Quién comienza con su opinión? Priscila, que ustedes tienen como harto estudio en la red respecto al tema. Sí, Te tiro igual a la piscina. no quería partir Te tiro obligada a la piscina. otra vez. Bueno, o sea, a ver, nuestra mirada sobre el accionar del Estado siempre ha sido crítico en este sentido. No se trata solo de esta situación en particular, sino más bien de una crítica estructural a cómo se aborda la violencia en Chile hoy día, y en específico cómo se aborda la violencia contra las mujeres. La ley de femicidio fue una ley impulsada por el movimiento de mujeres y feministas, que no quedó como se esperaba, y un montón de otros dispositivos han sido impulsados por el movimiento de mujeres y feministas, porque para el Estado en general, para nuestro Estado en particular, el tema de violencia contra las mujeres siempre ha sido un tema de segundo orden, no es algo que importe realmente, no es algo que en lo que se espere poner los recursos, no es algo de lo que se tenga entendimiento completamente, y eso lleva obviamente a acciones muy erradas. Ahora, en la actualidad, de cómo se está tratando hoy día el tema de violencia contra las mujeres, queda en evidencia mucho más lo que estoy diciendo, porque antes, cuando empezó los confinamientos en Chile, en ese momento no teníamos ministra de la mujer, por ejemplo. ¿Por qué se demora tanto un presidente en designar la cabecera de un ministerio que se supone que es tan importante? Luego nombran, bueno, anteriormente estaba Isabel Pla, ¿cierto?, que renunció como el 4 de marzo o algo así, quien tampoco nunca tuvo ningún espacio para conversar con el movimiento de mujeres, nunca quiso dar pasos que llevaran a una comprensión profunda de lo que sucede con nosotras. Entonces, obviamente ahí no hay mucho que agregar, o sea, son ministerios, son periodos de ministras para el olvido. ¿Para qué decir la ministra que duró cerca de un mes, que comenzando su gestión cometió muchos errores, como por ejemplo ir a visitar una casa de acogida con la prensa, cuando las casas de acogida no deben ser públicas, porque ahí justamente van mujeres que están arrancando de sus agresores. Entonces, es cosa sumar 2 más 2 y saber que eso fue una acción muy equivocada. Y por último, esa campaña donde salía un abuelo como muy arrepentido de haber sido un agresor. O sea, aquí estamos hablando de gente que cree que, no sé, que las víctimas tenemos que perdonar a nuestros agresores. ¿Es eso? ¿Cómo puede haber tanta torpeza en un mismo gobierno? Eso es como una cosa que llama mucho la atención. Y por supuesto no ha habido ninguna medida específica para cautelar la integridad de las mujeres que están viviendo confinamiento, por ejemplo, con sus agresores. Y todos los intentos comunicacionales han sido en vano porque no les interesa este tema, simplemente. Y porque quienes tenemos nuestra opinión de manera pública con esta situación, no están interesados en leerla ni en incorporarla.
porque estar en contra de la violencia contra las mujeres es estar en contra de un montón de otras cosas, es tener una parada contracultural. Entonces, obviamente eso es incómodo porque además el feminismo interpela al poder, a todas las relaciones de poder, a las jerarquías. Entonces, no es algo que sea agradable de procesar para las autoridades políticas. No están dispuestos a ceder en eso. Entonces, obviamente, todas sus acciones derivadas de esto no, van a apuntar hacia cualquier lugar y no a que nosotras podamos realmente vivir una vida libre de violencia. Priscila, ¿tienen información ustedes de cómo están funcionando las casas de acogida, los centros de la mujer hoy día y todos los mecanismos que se supone de apoyo para la mujer que está en el círculo de violencia? Bueno, nosotros no hablamos de círculo de violencia, porque no es necesariamente circular, sino que más bien hablamos de un continuo de violencia, que a lo largo de nuestras vidas, tanto como en la biografía individual como por el sujeto político de las mujeres, vivimos violencia constantemente y de distinto tipo y proveniente de distintas fuentes. Entonces, eso por una parte. Y sobre la información del funcionamiento de los centros de la mujer o de las casas de acogida, la única información que manejamos al respecto es que desde este año hubo recortes presupuestarios en los centros de la mujer y que las casas de acogida están funcionando como han funcionado siempre realmente. Que han habido despidos, que ha habido hostigamiento hacia compañeras que se organizan siendo trabajadoras de los centros de la mujer. Y obviamente eso evidencia una vez más que esto no es un tema de interés para este gobierno ni tampoco para los anteriores. En cierta forma, claro, estos son dispositivos cuando las mujeres ya han vivido violencia y probablemente mucha violencia. No es que la primera vez fueron a denunciar o no es que la primera vez se decidieron a hacer toda la gestión burocrática que implica ir a una casa de acogida. Entonces, cuando el Estado, además de su negligencia en términos de prevención, los dispositivos de ayuda a estas víctimas ideales, ¿cierto? Que en realidad no existen como víctimas ideales, cuando los sigue precarizando a través de sus trabajadores y de sus condiciones laborales, también sigue precarizando a las mujeres y a quienes necesitan de esta ayuda vital, o sea, es de vida o muerte muchas veces. Entonces, ahí, bueno, no tengo el detalle del funcionamiento de los centros de la mujer, pero sí por temas de ¿cómo se llama? Cuando el Estado no gasta, austeridad fiscal. Como está la instrucción de austeridad fiscal, los organismos públicos no pueden contratar personal, por ejemplo. Entonces, obviamente ahí si te están diciendo que aumentan las denuncias por violencia intrafamiliar y no quieres poner más gente para atender ese problema, obviamente va a haber una población que está desatendida. Entonces, una vez más, este es un tipo de violencia institucional. O sea, es el Estado, a través de sus instituciones, que sigue violentando a las mujeres. Gracias, Priscila. Sandra, ¿cuál es tu opinión desde tu punto de vista como vocera de la coordinadora, militante, respecto a la misma pregunta de cómo la sociedad enfrenta el tema de la violencia hacia nosotras? Sí, mira, yo creo que Priscila, con todo lo que dijo en realidad, estamos totalmente de acuerdo con ella. La sociedad, más que nada el Estado en realidad, un Estado que tiene un sistema de justicia que es deficiente, patriarcal, por el cual hemos visto desde siempre que no hay una justicia plena para las mujeres, en ningún ámbito en realidad.
tenemos los casos de femicidio, tenemos los casos de violencia intrafamiliar, que generalmente pasan por juzgados, que o sea, yo de hecho en lo personal me vi enfrentada a la situación, entonces lo digo desde mi experiencia, donde te pimponean entre carabineros y tribunales, y al final tú pasas a ser víctima no solamente de un victimario, sino que de muchos. Entonces ahí tienes claro, obviamente, que las mujeres se sienten víctimas en reiteradas ocasiones, porque tú vas en busca de ayuda y te enfrentas con una justicia o una justicia a la que tú le tienes que demostrar que tú eres víctima. Entonces, obviamente que cada vez te vas victimizando más y más, y muchas veces, o sea, yo creo que una de las razones por las cuales las mujeres muchas veces ni siquiera acuden a la justicia en este tipo de casos es por lo mismo, porque al final estás estrellando una y otra vez contra una pared donde no encuentras ayuda. Afortunadamente ahora las mujeres sí tenemos más donde recurrir. Están todos estos organismos feministas que ya tenemos como red de ayuda, por ejemplo, la 8M, hay donde recurrir en caso de violencia con abogadas, con psicólogas. Entonces sí se ha ido construyendo de a poco un tejido que nos permite ayudar a las víctimas de violencia, pero claro, como bien decía Priscila, en realidad esto debería estar desde el Estado. Hasta ahora no hemos tenido bajo este gobierno ninguna ministra que realmente nos represente, que saque la voz por las mujeres que son víctimas. Entonces, claro, vemos que no hay en realidad una justicia para las mujeres. Y desde la sociedad, bueno, como yo lo había mencionado antes, esto que la misma prensa haga un show de todo lo que pasa, que se haga, no sé, porque empecemos a ver en todos los matinales que si se aborden desde un punto de vista mucho más farandulero que ninguna otra cosa, en realidad tampoco ayuda. Entonces, yo creo que, claro, la violencia es sistemática en realidad. Sandra, ¿cómo funciona lo que mencionabas respecto a la red de apoyo? Porque hoy día muchas mujeres se ven impedidas de denunciar porque dependen económicamente de la persona que está ejerciendo violencia en contra de ellas, porque además la violencia incluye el tema económico. Entonces, en la medida que yo esté más dependiente de mi agresor, más difícil se va a hacer cortar el círculo de la violencia. Entonces, ¿cómo funcionan esas redes en la coordinadora? Ponte tú. Mira, lamentablemente en ese sentido nosotras no tenemos mucho donde recurrir en cuanto a redes de apoyo económicas. Como te decía, nosotros lo que sí hacemos, por ejemplo, es poner en contacto a las compañeras que llegan con problemas de violencia con abogados, con psicólogos, pero más allá, generalmente lo que se hace es hacer como una campaña entre nosotras mismas. No tenemos dónde acudir en ese sentido. Y ahora tengo entendido que aquí Valparaíso tiene una casa de acogida. Sí, creo entiendo que hay en Valparaíso. Sí, hace poco empezó a funcionar una. Entendí hace tiempo, a no ser que la hayan cerrado, No, que había. Es una nueva casa de acogida que hace más o menos un mes abrió el municipio. Es de la municipalidad. Yeah. Gracias, Sandra. Pasamos a Natalia, entonces, para opinar respecto también del mismo tema, cómo funciona la sociedad ahora ya desde el aspecto más sindical, en proteger a la mujer dirigente, a la mujer militante incluso, del acoso y de la violencia de género, porque hay mucha violencia hacia las mujeres que son dirigentes también. Y tienes otra pregunta para después de esa, de la primera. Ya.
Ya, mira, yo creo que lo primero que se nos fue, o se me fue decir desde un principio, es que acá no sacamos nada con ir atacando temas puntuales y finalmente es el modelo el que precariza, abusa y vulnera derechos de todas y de todos. Por lo tanto, soy de la idea de que el feminismo tiene que ser anticapitalista porque es la única forma de transformar el modelo en un modelo que efectivamente cuide la vida, ¿cierto? Que no ponga la propiedad privada por sobre los derechos de nosotras, nosotros y nosotres. Por lo tanto, creo que desde ahí tenemos que empezar a conversar y ahí hay mucho trabajo por hacer. Respecto a lo que decía la Priscila, efectivamente, bueno, nosotros también acompañamos a las compañeras que fueron acosadas laboralmente y que sufrieron las prácticas antisindicales por parte del Estado, que eran compañeras voceras de las organizaciones, bueno, de los grupos de trabajadoras que se organizaron y pertenecían a los centros de la mujer. En esta época, Priscila, creo que fue el año pasado o el antepasado, porque yo como que tengo entre la revuelta y el bicho ya como que se me enredan los años, pero me parece que fue, o si fue al principio del año pasado o a finales del año antes pasado, en que estuvimos incluso en el Congreso peleándola porque ellas, al denunciar la precariedad laboral y las malas condiciones en las que estaban desarrollando sus trabajos, después fueron despedidas, nunca más recontratadas. Y en una oportunidad, la ministra Pla, en una comisión en el Congreso, ella plantea como la gran solución a los problemas que tenían estos dispositivos que están incluidas las casas de acogida, los centros de la mujer, todos estos dispositivos que dependen del ministerio, la solución que ella veía era la licitación. Y ahí volvemos al problema inicial, que finalmente la gran preocupación de esa ministra no era las condiciones en las que estaban sus trabajadoras y cómo esto repercutía en las mujeres que eran usuarias del sistema, sino que más bien cómo administrativa y económicamente resolvíamos este problema, y la mejor forma de resolver es externalizar. Y ahí en la externalización nosotros podemos encontrar, ¿te acuerdas, Priscila? Yo tengo grabado ese video, a mí no se me va a olvidar nunca lo que dijo esa señora. Se me había ahí, olvidado, no, yo me acuerdo, lo tengo grabado, pero a sangre estuve ahí, la vi. Entonces uno piensa, bueno, esta señora lo que pretende, pues ya tenía incluso claro quiénes iban a ganar la licitación, que eran las gobernaciones. Por lo tanto, la continuidad, además de los equipos de trabajadoras, daba lo mismo, porque si tú licitas un dispositivo, los que se adjudican esta licitación van a determinar si siguen estas trabajadoras o no, o pueden contratar otro equipo, o pueden reducir el personal. Entonces, ahí uno se da cuenta de que finalmente el modelo no busca preocuparse por la vulneración de derechos de las mujeres, sino que más bien en cómo vamos acomodando a lo mejor a nuestros amigos que se puedan ganar la licitación, por una parte, y por otra, deshacernos de la responsabilidad que tenemos como Estado de respetar los derechos de estas trabajadoras que dependen de nosotros. En ese sentido, como trabajadores honorarios, tenemos esa amenaza latente de la externalización, de la subcontratación. Muchas veces se ha planteado, algunos han planteado sin preguntarnos antes, que la gran solución para terminar con la precariedad laboral en el Estado, al menos de los honorarios, es que nos pasen a Código del Trabajo. Pero eso significa que también tú abres la puerta para la subcontratación, ¿cierto? Entonces, antes de hacer, por ejemplo, esas propuestas, hay que conversar con los trabajadores y las trabajadoras y ver si efectivamente estáis ayudando o es un salvavidas de plomo lo que vaya a hacer. Sobre cómo proteger los derechos de las mujeres, de las sindicalistas, ahí estamos súper mal nosotros porque
Nosotros no tenemos derecho a fuero, por ejemplo, y los trabajadores honorarios, como no tenemos un contrato de trabajo formal, nuestros sindicatos sí están inscritos en la Inspección del Trabajo, la Federación también, pero oficialmente no tenemos este vínculo, no tenemos el contrato con nuestro empleador. Así es que no tenemos fuero sindical, y el fuero sindical lo ganamos a pulso de negociaciones políticas o de la fuerza que pueda tener el sindicato. Los derechos laborales que tenemos en los lugares donde tenemos sindicatos es gracias a los sindicatos, porque generalmente los jefes no son tan buena onda como para pensar siempre primero en los trabajadores, ¿cierto? Así es que es súper complicado para todos, para hombres y mujeres, el respeto a los derechos sindicales, pero sin duda, como siempre, las mujeres somos doble o triplemente precarizadas y agobiadas en el trabajo. Las mujeres dirigentes tenemos que pensar que hay que cumplir también con las labores de cuidado, ¿cierto? Los hombres dirigentes no tienen esas preocupaciones. Cuando nosotros tenemos reuniones o teníamos reuniones, lo ideal es que lo hiciéramos, no sé, podíamos reunir un día sábado, ahí llegaba la mayoría hombres, las mujeres se quedaban en sus casas cuidando a los hijos. Entonces ahí también surgen las iniciativas de las compañeras de generar espacios con niños, o sea, de poder hacer las reuniones y el trabajo político incorporando a los niños, porque los compañeros no se quedan generalmente con los hijos para que su compañera vaya a hacer su labor política. O a veces los dos cumplen labores políticas y se prioriza al compañero y él se va nomás. Entonces, el machismo que se ve en todo ámbito de cosas, también en el sindicalismo, a la hora de nosotros negociar con un empleador, que si yo soy presidente y tengo un compañero que es tesorero, mi jefe o el director o el alcalde se va a dirigir generalmente al tesorero y no a la presidenta, ¿cierto? Si nosotras somos muy reclamonas, pasa a ser la histérica y con la que no se puede negociar, no se puede conversar con esa mujer. Pero finalmente es porque nosotras sabemos qué es lo que hay que decir y no tenemos problemas en decirlo. Entonces, nosotros como federación, para cerrar, interpusimos una demanda contra el Estado ante la OIT. Nosotros demandamos al Estado por sindicales precisamente porque despidieron a muchos dirigentes y dirigentes trabajadores de sindicatos de trabajadores honorarios del Estado. Lo hicimos también en conjunto con la ANEF, y todavía no pasa nada porque finalmente la OIT tampoco tiene poder vinculante, las decisiones son vinculantes, por lo tanto el Estado no está obligado a respetar lo que la OIT le diga, cuando se lo diga, porque todavía no le ha dicho nada, todavía están revisando el caso. Así es que esa es la realidad en el mundo sindical. Y también, obviamente, como mujeres dirigentes, como les decía al principio, también es complejo. Las mujeres, las compañeras que tienen que cumplir con las labores de cuidado, nosotros tenemos que hacer reuniones. Bueno, ahora tenemos esta posibilidad, la teníamos, siempre no lo usábamos, pero igual es complejo compatibilizar el trabajo político y las labores de cuidado. Bueno, y disculpa, y la pregunta que es la ley, que cómo nos iba la pregunta. Claro, parece que no sé si la respondí, pero lo que nos da a nosotros el poder finalmente de luchar y de proteger nuestros derechos es la organización. La organización, el trabajo colectivo, el vincularnos con otras organizaciones. Nosotros ahora en la coordinadora 8M planteó el 1 de mayo, hizo una propuesta de una organización feminista de las trabajadoras que se plantea como una organización transversal y que viene también a responder las carencias que tiene el sindicalismo tradicional, que obedece siempre a los requisitos muy burocráticos. Parte de la burocracia sindical es esa, el cumplir ciertos requisitos para poder participar en estos sindicatos. Nosotros mismos como honorarios hace 5 años, estamos 6 años organizándonos, pero antes no teníamos derecho a participar, no tenemos todavía derecho a participar en las asociaciones de funcionarios porque existen requisitos para
formar parte de esas organizaciones. Y la mayoría de los trabajadores en Chile y trabajadoras viven en la informalidad laboral. Por lo tanto, esa organización se plantea también como un espacio que va a acoger a la gran cantidad de trabajadoras y trabajadores en realidad, que laboran en la informalidad. Y esa, por ejemplo, es una excelente alternativa para poder dar protección a quienes no pueden pertenecer a sindicatos porque no cumplen con los requisitos formales, digamos. Gracias, Natalia. Quería pasar ahora, tal vez debí haberlo puesto antes, pero quería que conversáramos específicamente de la violencia, cómo la definimos y cuáles son las señales que podemos detectar en las personas, en el medio, en donde trabajamos, en donde militamos, en nuestro contexto, cómo detectamos y cuáles son las señales de violencia y qué definimos por violencia. Violencia hacia la mujer específicamente que estamos hablando ahora, y quedamos en deuda para hablar en Casa Quintil Valparaíso acerca de género. En total, ahora solo mujeres. Sí. ¿Natalia? O sea, no, perdón. ¿Quién iba? ¿Priscila? Sí, o sea, como es ¿tú estabas hablando? Sí, pero no sé si tengo que hablar o no. Es que para que definamos el concepto de violencia y cuáles son las señales en el fondo. Sandra, ¿quieres comenzar tú? Están en todos lados, realmente, no hay como... ¿Cierto? No sé si hay que están, hacer un checklist como de cosas que aparecen o no, pero es porque es que están androcéntrica, patriarcal, y que... Están tan normalizadas que la sociedad, el entorno no se da cuenta qué es lo que es violencia. Claro, y nosotros hablamos que es una misma violencia que se manifiesta de distintas maneras. Entonces, no sé, la más clásica, la que todo el mundo reconoce y por la que nadie se espanta, si lo nombramos como tal, es la violencia física. Pero incluso la violencia psicológica se nos niega, y eso se refleja mucho en cuáles son las condenas que llegan efectivamente hasta el final por violencia psicológica. Son muy pocas, o sea, en general en ese sentido, no muchas mujeres denuncian violencia psicológica porque ahí hay un prejuicio, como que eso no es tan importante. Pero la violencia no solamente se expresa de esa manera, también se expresa de manera económica, se expresa en el hospital, se expresa de manera simbólica, cuando a nosotros se nos impone un lugar en el que, un lugar solo por el hecho de ser mujeres, y ese lugar puede ser un lugar de silencio, puede ser un lugar un lugar secundario, a pesar de que tengamos capacidades, no sé, en el trabajo o en las organizaciones en las que estemos. Cuando el presidente va y le corta un mechón de pelo a Carla Rubilar, eso es violencia también, porque está transgrediendo su espacio personal sin su consentimiento, por hacerse el gracioso y pensando que puede hacerlo porque es mujer. O sea, ¿eso se lo haría a uno de sus ministros? Yo diría que no. Entonces, ahí son muchas manifestaciones de la violencia, sin embargo, el sustrato de todas esas manifestaciones es la misma, es la violencia machista, es la creencia arraigada culturalmente de que las mujeres le pertenecemos a los varones de nuestro entorno y que pueden disponer de nuestro cuerpo y de nuestras vidas como ellos quieran. Entonces, no sé si hay señales específicas, pero cuando empezamos a mirar las situaciones con este lente, ya no podemos volver atrás y decir que esto no, que no pasa nada, que no es violencia. Me atrevería a aportar que violencia, por ejemplo, más allá de lo evidente, como los golpes,
es el silenciar, el ignorar, el tratar de ignorante, el trato de menoscabo hacia las mujeres y el controlar a la mujer económicamente, que no le den la libertad, aún siendo trabajadora, ganando un sueldo, de disponer de sus dineros, de disponer de sus libertades, de disponer de lo que cualquier ser humano es capaz de disponer. ¿Qué opinas, Sandra? Mira, yo en cuanto a la violencia, creo que, como decía Priscila, es un espectro bastante amplio. La violencia física no solamente viene de una pareja violenta o de una persona que tú conozcas que es violenta, pero tiene que ver también con violencia de Estado, con violencia policial. Nosotros la vivimos la 8M este 8 de marzo pasado, cuando en la marcha de la tarde nos golpearon a las voceras que habíamos allí, cuando íbamos en el primer lienzo en la tarde, nos humillaron a todas, o sea, a una compañera la dejaron con tex cerrado, a otra le rompieron una costilla, o sea, salimos bastante mal paradas de esa marcha, y eso fue obviamente violencia física desde Carabineros hacia específicamente las voceras, porque fueron directamente hacia nosotras. Y aparte de eso, yo, dentro de todas las violencias que hablaba Priscila, creo que habría que visibilizar un poco más ahora la violencia por internet que hay. Hay muchas mujeres que se están quejando en estos momentos de violencia en el sentido de una violencia machista, donde te mandan penes a través de WhatsApp, donde te mandan escenas pornográficas, y desde una anonimato que yo creo que los hace sentirse como que están a salvo y pueden hacer cualquier cosa contra nosotras, nos invaden los espacios que tenemos, así como este, donde nos juntamos, por ejemplo, han habido reuniones de compañeras feministas y se meten este lote de machitos y empiezan a denigrarlas. Entonces, sí, claro, hay un espectro inmenso de violencias que en este momento no tienen ningún tipo de pena porque no están ni siquiera catalogadas. Entonces, la violencia se va agudizando en estos momentos que estamos encerradas, estamos confinadas y hay muchas mujeres que están con su victimario encerradas. Entonces, claro, la violencia tiene muchas caras y lamentablemente para las mujeres se ha ido agudizando. A propósito del tema policíaco, no sé, me da la impresión de que Humanas emprendió algunas acciones legales por violencia de género exclusivamente ejercida por Carabineros, pero no sé si hay más organizaciones, o si me equivoco, a lo mejor no es Humana, si se ha emprendido alguna demanda en contra de Carabineros por las vejaciones a que han sido sometidas las mujeres en detención o en persecución Yo tengo entendido, ¿Sí? Tengo entendido que el Instituto de Derechos Humanos tiene una demanda también. Ah, ya, sí. Pero no hay mayor antecedente de cómo ha avanzado el tema. Lo más probable es que quede ahí. ¿Natalia? No, yo desconozco. ¿Sí? Yo desconozco si hay alguna acción así. Porque sería interesante que las orgánicas de mujeres, de protección de derechos de mujeres, también comenzaran a emprender acciones legales en contra no solo del machito que agrede a la mujer en lo cotidiano, sino también de las instituciones que agreden a las mujeres. Y en forma tan evidente como el abuso sexual, incluso en la comisaría o previo a las detenciones. Natalia, ¿cómo definirías
igual hablaste un poco de lo violento que puede ser trabajar organizadamente en el ámbito sindical. Pero ¿qué es para ti violencia y cómo se manifiesta en tu trabajo de dirigente sindical? A mí me gustaría, o sea, la verdad es que también coincido con las chillas, no han. Lo que podríamos decir es que se ha naturalizado la violencia de Estado, por ejemplo, se ha naturalizado la violencia machista al interior de las organizaciones en general. Me estaban comentando, hay una pregunta que tiene relación con cómo se maneja cómo abordamos el machismo en las asambleas, por ejemplo, en que hay compañeros que se toman la palabra y que no dejan espacio para las compañeras. La verdad es que en la federación nuestra eso como que no pasa mucho porque la mayoría de las dirigencias son mujeres. La federación nuestra es bien particular, somos muchas mujeres. La verdad es que también porque la mayoría de las mujeres estamos precarizadas, o sea, dentro del grupo de la gente precarizada siempre vamos a ser más mujeres. Pero sí, por ejemplo, situaciones de denuncias de acoso o funas de algún compañero. Nosotros tratamos hace poco nos pasó una situación así y lo aprendimos a abordar también, preguntándole a otras compañeras dirigentes cómo lo podíamos abordar, cómo lo podíamos hacer. Investigar también si era real o no, porque también a veces ocurre y lamentablemente vamos como avalando a veces funas y no investigamos bien qué es lo que pasa. Entonces lo primero es analizar, recabar información, saber de qué se trata, si hay un compañero involucrado, separar a ese compañero, si es vocero de la vocería, hasta que se esclarezca la situación, porque también hay que tomarse, independiente de que existan funas o que no sean reales, igual uno tiene que asumir todo como pensar siempre en lo peor, ¿cierto? Pero por otra parte, cómo nosotros nos desenvolvemos en una asamblea o en una actividad en que participen hombres y mujeres, al menos nosotros como federación no nos ha pasado, no hemos pasado por eso, y quizás también tiene que ver con que es una organización más joven, que no tiene tampoco las prácticas del sindicalismo tradicional, porque no somos un sindicato tradicional, nos despiden a cada rato, despiden a los dirigentes, hay que estar cambiando las directivas, muchas veces muchos de nosotras tenemos que asumir un montón de tareas porque despidieron a una directiva o a un dirigente que cumplió un rol importante, entonces hay que ir acomodándose y yo creo que los compañeros no se atreven mucho a tener estas actitudes más agresivas que me imagino yo que por lo que me estaban preguntando por interno. Pero sí, yo lo he visto en otras organizaciones en las que pertenecí en algún momento y que son reales, porque hay compañeros que se toman la palabra y no dejan hablar y que las mujeres no tienen mucho espacio para debatir, que la opinión de las mujeres no es tan importante como la opinión del compañero, ¿cierto? Espero que eso vaya cambiando. Y sobre qué es violencia, bueno, yo creo que ya lo explicaban las compañeras, no voy a redundar en lo dicho. Creo que la violencia que ahora es la que nos alarma mucho es la violencia de Estado, lo que está pasando en el Gualmapu, lo que pasó con la compañera dirigente, la Gloria Quiñilén, que apareció ahorcada junto a su hija y que se presume inmediatamente suicidio sin antes hacer el peritaje respectivo. Ella era dirigente en el Gualmapu, ella fue compañera de Camilo Catrillanca, ella hizo críticas al gobierno, ella criticó
que se estableciera una dependencia policial en un recinto educacional donde ella era presidenta del Centro de Padres y Apoderados. Entonces, ojo con eso que pasó, ojo con esa dirigente, que nos recuerda mucho a lo que pasó también con Macarena. Así es que esa violencia que se ha naturalizado históricamente hacia la violencia racista y machista también que se da en este país, es con la que nosotros tenemos que terminar. Que ahora ya debemos terminar con ese tipo de violencia. No puede ser que los niños estén viviendo entre medio de las balas en el Gualmapu mientras nosotros acá estamos, entre comillas, tranquilos. Iba a acotar de que mujeres, no me acuerdo cuántos casos, pero hay varios casos de dirigentes que sospechosamente se han suicidado. Y que finalmente se comprueba que no se suicidaron. Claro. Y que tienen la misma, el mismo modo que es el ahorcamiento. Entonces, sí. Creo que nosotros debemos ya de una vez por todas empezar a tomar acciones como más allá de las organizaciones a las que pertenecemos, más allá de las demandas sectoriales, que es algo también con lo que nosotros, bueno, como federación nosotros vamos a tener un encuentro feminista este miércoles, nos vamos a juntar las dirigentes y las trabajadoras y las bases sindicales, mujeres de la federación, y precisamente porque es necesario ir reconfigurando también cuáles son nuestras demandas, aunque como federación siempre hemos tenido una mirada más amplia, no nos basamos solamente en lo sectorial, porque también aprendimos y vimos y sufrimos sufrimos viendo cómo nuestras compañeras y compañeros del sector público, no todos obviamente, pero muchos se movilizaban solamente por sus demandas sectoriales y no por lo que está pasando en el país. Así es que creo que bueno, eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora, desde el feminismo en la federación. Gracias, Natalia. Uy, el tiempo se ha pasado volando y ya van a ser las 7 y creí que íbamos a alcanzar a abordar todos los temas que tenía pauteado. Entonces, como para abordarlos de alguna u otra forma, en las palabras de cierre de cada una, a lo mejor podemos abordar esto. Quería revisar con Priscila lo del dossier que fue publicado con las últimas estadísticas de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Publicó un estudio con todas las estadísticas hoy día de violencia hacia la mujer del primer semestre del 2020. Y había sacado algunos datos, quería que conversáramos de eso. Algunos datos que me parecieron importantes, como por ejemplo que el 75% de las mujeres gana menos de 550.000 pesos, el 50% de las mujeres gana menos de 350.000 pesos, y respecto de las horas de trabajo asalariadas y domésticas, las mujeres trabajan 73,8 horas semanales, los hombres 60,5 horas semanales. Y así, saqué algunos datos respecto a ese estudio que hicieron en la red, pero me gustaría que como cierre Priscila pudiera hablar acerca de este dossier y después cada una de ustedes desde su mundo de trabajo, hacer el cierre. ¿Les parece? Qué pena que pasó volando el tiempo. Bueno, el dossier de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es parte de la campaña Cuidado del Machismo Mata. En el dossier se reúnen datos que están dispersos en otras instituciones. No es propiamente un estudio, sino más bien es como un estado de la cuestión. Cuáles son las
la información disponible y la información que construimos nosotras a lo largo del año. Entonces, claro, ahí hay hartos datos que nos aporta, por ejemplo, Fundación Sol respecto de la situación laboral de las mujeres, respecto de sus sueldos también. Y obviamente es simplemente para evidenciar que esta desigualdad persiste, que es profunda, y que, bueno, no solamente en lo laboral, también, por ejemplo, que en este contexto de pandemia y de confinamiento, los llamados al Fono Familia 149 aumentaron en 107%, sin embargo, las denuncias disminuyen, y es lógico, porque las mujeres están conviviendo con sus agresores. Entonces, obviamente no quieren iniciar un proceso en esas condiciones. Pero bueno, el dossier está disponible de manera ya completo en la página web de la red nomasviolenciacontramujeres.cl, así que les invitamos a que puedan revisar el dossier. Y bueno, también están los dosieres de años anteriores, está la campaña nuestra, Cuidado al Machismo Mata, y están los estudios a los que hemos hecho mención en este capítulo, y hay muchos materiales para la acción, en el fondo, no es solamente una página de información, sino que hartos materiales para la acción, y eso es lo que nosotras aspiramos, que las mujeres se encuentren organizadas, que tengan redes de apoyo, y que nos cuidemos entre nosotras. Al Estado le demandamos que haga lo que tiene que hacer, pero sabemos que aparte de lo que el Estado está en deuda, somos nosotras las mujeres las que vamos a impulsar ese cambio y vamos a presionar al Estado para que se involucre. Sandra. Bueno, despedirme más que nada. Ayer fue el Día del Dirigente y la Dirigente Social. Entonces, un saludo para todas esas mujeres que se sacan la cresta todos los días en su barrio, solamente cocinando, sino que además recolectando todo lo que van a cocinar. Así que mi respeto y mi saludo a ellas. También manifestar que la coordinadora 8M apoya a la mujer mapuche, al pueblo mapuche, y que estamos con esa lucha. Y hacer un llamado solamente a que empecemos a desempolvarnos un poco, a activarnos. Se nos viene toda una pelea por la nueva constitución, así que eso, pues, armarnos otra vez de valor y salir a la calle cuando nos toque, y vamos en lo posible, unidas, a pelear por la nueva constitución, que es lo único que nos va a hacer cambiar este sistema. Va a ser bueno juntarse a conversar respecto a cómo se podría pensar una nueva constitución en materia de género y mujeres. Natalia. Bueno, yo creo que dada no sé si lo dijimos, pero las respuestas del gobierno frente a la violencia, a los hechos de violencia machista, son punitivas, ¿cierto? Son aumentar las penas, y que en realidad es la forma de responder desde la revuelta hasta ahora. La forma de tratar con la violencia es reprimiéndola, ¿cierto? Pero creo que también hay algo importante que se nos fue mencionar y que tiene que ver con la educación no sexista, porque finalmente, si nosotros queremos abordar la violencia y queremos erradicar la violencia machista en este país, hay que partir por educar, y educar a las niñas y niños y niñas desde la primera infancia. Es la única forma en que nosotros vamos a poder erradicar realmente la violencia machista, y no con leyes que se llamen Anita, Juanita, Margarita, porque finalmente le ponemos nombre propio a las leyes cada vez que asesinen o vulneren los derechos de una mujer o de una niña. No nos va a llevar, no nos conduce a nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que efectivamente luchar por una educación no sexista. Esa es la base. Bueno, y por cambiar el modelo neoliberal, insisto.
dentro del proceso hacia la nueva constitución, que yo personalmente compartía más y comparto mucho más la idea de una asamblea constituyente que una convención constitucional, pero dado que es lo que hay, habrá que trabajar por una constitución que efectivamente sea, que tenga dentro de sus pilares la educación como un derecho y una educación no sexista. Lo otro que quería mencionar ya para, así como despedida, es que leyendo la pregunta de cómo enfrentan los compañeros, el tema de la pregunta anterior que se refiere más bien a los protocolos en caso de acoso, qué sé yo, creo que también es un error enfocarnos netamente en el tema normativo. Nos podemos llenar de protocolos, nosotros tenemos muchos protocolos y procedimientos, pero finalmente el abuso machista, las violaciones, los asesinatos, los femicidios, van a seguir ocurriendo. Es importante, sí, es importante contar con un protocolo, saber cómo actuar. Nosotros como federación nos dimos cuenta, tenemos que tener claro cuáles son los pasos a seguir, al menos una idea general, y en eso nosotros nos podemos apoyar en otras compañeras, en otras organizaciones que ya cuentan con protocolos internos de organizaciones sindicales y otro tipo de organizaciones para abordar situaciones de violencia machista, pero no podemos quedarnos, encasillarnos en el tema normativo, si esto es un cambio cultural y eso se logra a través de la educación. Y la educación no sexista y una educación en la que participemos todos y todas, y no tampoco tener diferencias de clases a la hora de educarnos. Lo mismo que pasa con la salud, que es el problema que estamos viendo ahora. Se mueren los pobres, ¿cierto? Entonces, eso creo yo que es importante relevar. La educación por sobre lo demás. Lo demás es importante, pero la base fundamental, ¿cierto?, es la educación no sexista. Tenemos que criar niños que desde el principio sepan que ellos no pueden, no son dueños del cuerpo de una niña, que no pueden agredir a una niña, ni tampoco a sí mismos, ni tampoco a otro niño. ¿Ya? Y bueno, y agradecer y saludar la Casa Quintil. Buen punto tocaste, Natalia. Se nos quedó en el tintero. Todo parte en la educación. Desde los más pequeños, pero los más grandes, con disposición pueden aprender también. Y a ellos les hace falta hoy día mucha disposición para aprender acerca del respeto a nuestro género. Había una pregunta que yo siento que se respondió. ¿Cómo ven vuestra participación en el plebiscito y en el proceso constituyente? Yo siento que de alguna forma... Sí, ya se respondió. También Sandra dijo algo. Así es que considero que está respondida. Y no veo más dudas en el chat. Así es que les agradezco la participación. Ojalá pudiera contar con ustedes nuevamente para algún otro programa. Siento que se nos hizo demasiado corto el tiempo y el tema de violencia hacia la mujer es tremendamente largo, es muy fino también para tratar y abordar. Pero también nos hace falta tratar a modo general el tema de género, porque están todos y todas las demás, y los demás. No somos solo las mujeres en el problema de género. A eso me refiero. Así es que Casa Quintil Valparaíso queda en deuda en ese sentido, y en algún momento se abordará. Y a nombre de Casa Quintil Valparaíso les agradezco un montón el tiempo y la disposición con el programa. Muchas gracias. Y a ver si logramos... Gracias, que estén bien, chiquillas. Igual ustedes. A ver si logramos poner el tema. Ahí. Respondemos todas. Soy Ámbar, soy Sofía y soy Antonia. Soy Fernanda, Návila, Erika y Gabriela. Soy la niña que sufriste por la
den las vueltas. Súper. Súper. Con esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en hospicio, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir de la